fiesta que nos cita, sois la ofrenda de esta misa, sois familia. 50 años de la obra de la Iglesia. Sois don de sabiduría, sois palabra. 50 años de la obra de la Iglesia y casi 30 en Guadalajara, Mercedes. Pues son muchos años, efectivamente. El próximo 18 de marzo se cumplen 50 años de la fundación de la obra de la Iglesia, por iniciativa e inspiración de una sevillana, Trinidad Sánchez Moreno, quien a su vez cumplía 80 años el pasado 10 de febrero. La obra de la Iglesia está presente en nuestra diócesis de Sigüenza, Guadalajara, concretamente y además muy cerca de esta emisora, en la parroquia de San Ginés de la capital. Y precisamente, además, la parroquia de San Ginés conmemorará también pasado mañana domingo 8 de marzo, en la misa de las 12:30 del mediodía, el primer aniversario de la adoración eucarística permanente en el templo. A lo largo de este año, gracias a más de 200 adoradores en turnos de 7 de la mañana a 11 de la noche, se han realizado 5.480 horas de adoración eucarística. Y de todos estos temas conversamos ahora con el párroco de San Ginés de Guadalajara, Jorge Plana Rovira, que viene muy bien acompañado. Jorge, muy buenas tardes. A veces no estoy solo, a veces tiene muy bien arropado, está solo ante la radio. No solamente no viene solo Jorge Plana, sino que viene con el estudio a tope. Viene con Juan Miguel. Uno es Juanmi, otro es Juan Miguel, otra es Gema, y luego tenemos hasta una señorita niña, alumna por lo que veo del Colegio Niña María de las Adoratrices. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? María. Si es que el colegio María. se llama así por ella, Niña María. Ah, se llama claro, así, hombre. claro, Niña María. Gema es una consagrada de la obra de la Iglesia. Gema, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué es eso de ser una consagrada? Pues que, bueno, pues estoy dedicada exclusivamente al Señor, que soy solo de Dios, vivo para Él y, bueno, para dar también gloria a las almas y buscar almas que le quieran. ¿Materialmente dónde vives? Pues vivo en la calle Virgen del Amparo número 16. Es decir, en lo que entenderíamos Sí, por cerca. el entorno complejo parroquial. Sí, cerca de la parroquia de San Ginés. Y aquí tenemos Juan Miguel y Juanmi, Juanmi, a mi derecha. Tienes 25 años, parece que me dices, aunque si la radio fuera tele, diríamos que tienes 17, 18. Sí, gracias. ¿Y vienes con tu padre? Sí. Y tu padre se llama Juan Miguel Arroyo. Juan Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Jorge, esta es la familia eclesial de la obra de la Iglesia puesta en una manifestación, me imagino que representativa solo. Sí, por eso hemos querido, ya que es un día grande, el 18 de marzo, para toda la obra de la Iglesia, decimos que oigan un poco los diversos aspectos o las diversas maneras de participar en la obra de la Iglesia, donde ya os explicarán después, más adelante, la estructura de la misma obra. A mí lo que tal vez más podríamos señalar es el origen de la obra de la Iglesia, la aprobación canónica, ¿sí? Un poco lo que es la base. La Madre Trinidad, desde el principio, yo la conocí ahora hace 50 años, o sea que prácticamente mi vida sacerdotal ha sido casi todo el año pasado, estuve aquí en el 50 aniversario, ya son 51. Pues ya la conocí precisamente en esos meses de marzo y abril de 1959. Ella, desde el principio, tenía la idea y la ilusión, incluso muy grabada en el alma, puesta por Dios, de formar un grupo de iglesia, pero que tuviera personalidad jurídica en la Iglesia, que fuera reconocida como tal por la Iglesia. Entonces, al no entrar en ninguno de los grupos que señalaba el derecho canónico, incluso el nuevo derecho canónico, ella quiso un poco forzar para entrar en algún grupo. En cambio, en la Santa Sede, yo estaba entonces también allí en Roma, y le dijeron, no, usted no fuerce nada, usted presente la obra de la Iglesia como usted la ha pensado, como el Señor se la ha metido en su alma. Y entonces ella, animada por la misma Santa Sede, la
volvió las constituciones a su original y en la Santa Sede la aprobaron después de un tiempo, porque decían, si no tienen prisa, nosotros queremos hacer una aprobación especial, y así lo hicieron. Aprobaron la obra de la Iglesia como una institución eclesial según nuestras propias constituciones. Entonces, para de una manera muy concisa verlo, tal como está aprobada, yo les leo el decreto de aprobación pontificia de la obra de la Iglesia. Su Santidad el Papa Juan Pablo II, oído el parecer favorable de la Congregación para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, se ha dignado a aprobar la obra de la Iglesia como una institución eclesial compuesta por 3 ramas de vida consagrada: sacerdotal, laical masculina y femenina. Aquí están las 3 ramas, en torno a las cuales se organizan los demás ramas de adheridos, militantes y colaboradores. Por eso mismo, la misma congregación, por el presente decreto, declara que la obra de la Iglesia es una institución eclesial de derecho pontificio y establece que así sea reconocida por todos. Es, digamos, el origen canónico. El origen canónico de la obra de la Iglesia, que nace el 18 de marzo de 1959, hace medio siglo, tenía 30 años, su fundadora, la sevillana, me parece que de 2 hermanas, sí, Madre Trinidad Sánchez Moreno. 11 años después nació, ese mismo día, Mercedes Castellano. Pues sí. Pero bueno, eso forma parte del DNI de nuestra compañera, que por cierto quiere preguntarle una pregunta del millón a Gemma. Bueno, pues sí, porque estoy viendo a una joven de este tiempo que está formando una de esas ramas a las que ha aludido el párroco de San Ginés, es esa rama del laicado femenino, y sí que me gustaría saber por qué una joven como Gemma está dentro de la obra de la Iglesia. ¿Cuándo se encontró con la obra de la Iglesia, Gemma? Pues yo me encontré con la obra de la Iglesia ya desde pequeña, desde los 13 años. Tuve la ocasión, vivía en Barcelona, me cambié de ciudad, fui a Valladolid y allí conocí la obra de la Iglesia, que también tiene casa allí. Y bueno, ¿qué es ser laica dentro de esta obra de la Iglesia, consagrada además? Pues yo sobre todo me dedico a la gran misión, ¿no?, que tiene la obra de la Iglesia, que es presentar el verdadero rostro de la Iglesia, siempre unidos al Papa y los obispos. Queremos dar a conocer el misterio de la Iglesia, para que los hombres la amen y se sientan orgullosos de ser Iglesia. Y bueno, para toda esta misión, el Señor, hace ya muchos años, cogió a la Madre Trinidad y la hizo testigo de todos sus misterios y también de los misterios de la Iglesia, que solo por ser pequeña y sencillo el Señor se los ha mostrado. Y además grabó en su alma la urgencia de comunicarlo a todos los hombres, con este mandato: vete y dilo, esto es para todos. Por eso, con el único deseo de dar gloria a Dios, e impulsada por Él mismo para dar vida a las almas, la misma Madre Trinidad ha grabado durante su vida más de 600 charlas, tiene más de 300 vídeos, 40 volúmenes de libros, que son una gran riqueza para toda la Iglesia. Ella misma llama a esas charlas y libros teología calentita, caldeada en el amor, de donde nos nutrimos todos los miembros de la obra de la Iglesia, y de ahí es de donde damos en abundancia a todas las almas para que conozcan el verdadero rostro de la Iglesia. Y bueno, a eso me dedico sobre todo, ¿no?, a extender esta gran misión. De ahí le viene el nombre de obra de la Iglesia. Jesús, no sé si sabrás un secretito, ¿no?, de este fin de semana pasado. Yo ya conocía a Gemma, y es que estuvo ahí dando testimonio como consagrada dentro del primer encuentro diocesano de pastoral juvenil y vocacional. Ya supe, María Mercedes, que triunfaste. Bueno, no, ya triunfaron ellos, es verdad que triunfó. Que fueron los testimonios importantísimos. Yo lo que me quedé con ganas es que también hubieran llamado a Abel para hacer el control de sonido siquiera, o coger y pon paleta y ponerse a dar una clase de cómo se pinta, cómo se hace una obra, cómo se cambia un bidón, la obra de la Iglesia, pero la obra de su casa. De gasolina. En Guadalajara decíamos que estáis desde 1980. Jorge era obispo don Laureano Castán Lacoma. Cuando en el año 2000 don Laureano muere, pide ser enterrado en la iglesia de San Ginés.
¿Cuál es el papel, la influencia de quien fuera el obispo de nuestra diócesis durante 16 años, de 1964 a 1980? ¿Cuál es la influencia, el papel de don Laureano en la obra de la Iglesia? Su figura sigue siendo reconocida, querida, recordada, Jorge. Don Laureano conoció a la Madre Trinidad, me acuerdo muy bien, porque en el primer viaje que hacía yo prácticamente a Sigüenza, y además acababa de tener el carné de conducir, y me paró la Guardia Civil porque me había pisado una raya de estas continuas. Total, que al ver que habían dado tan pocos kilómetros tuvieron compasión y no me multaron. Pues fuimos a ver a don Laureano en la primavera del 64. Ya entonces él acogió con mucho cariño a la madre y le dijo esto: si alguna vez me necesitan, sepan que yo estoy aquí. Después, más adelante, sobre todo en el año 1974, es cuando don Laureano la conoce mucho más a fondo, se une de alguna manera, se vincula a la obra de la Iglesia, y entonces la Madre Trinidad descubre en él, desde su mirada de fe, una columna de la Iglesia que le apoya. De tal manera que dice literalmente: para que yo, pudiéndome apoyar en ella, esta columna, mi camino por el destierro fuera más seguro. Entonces, el papel de don Laureano es el pastor que apoya al profeta. Y entonces, esto lo hemos reconocido siempre, y por eso don Laureano, para la obra de la Iglesia entera, es eso, el pastor que acogió a la Madre Trinidad, la apoyó para que ella pudiera trabajar en la Iglesia y además como en plenitud de vocación de Iglesia, porque tenía y se apoyaba en una columna. Eso es un poco el papel de don Laureano. Pues a mí me gustaría saber o hacer un poquito de semblanza humana y espiritual de Madre Trinidad. Gemma, ¿nos podrías contar un poquito o describirle? La Madre Trinidad es una mujer muy, muy sencilla y tan espiritual pues como humana. Está envuelta además en una naturalidad extraordinaria. No sé si sabéis todos que ella vive todavía, ahora tiene 80 años. ¿Cómo se encuentra? Pues ella está ofrecida por la Iglesia y el Señor aceptó esa ofrenda y ella pues está triturada, ¿no? por las almas y por la Iglesia. Entonces, bueno, pues su estado de salud es muy delicado, pero sigue escribiendo cartas y... ¿Dónde vive exactamente? Pues vive en Roma, exactamente. Vive cerca de Roma, en Rocca di Papa. En Rocca di Papa. Una localidad cerca de Castel Gandolfo, que será más conocido para todos. Y bueno, pues ella... Bueno, eso de Rocca di Papa, aunque no se haya estado nunca, pero con lo di Papa sí, nos situamos. Suena bien. Ya se sabe que... Pues ella es una mujer muy sencilla. Precisamente por ser tan sencilla, pues el Señor ha podido hacer esta gran maravilla con ella. Lo dijo el mismo Jesús, ¿no? Gracias te doy, Padre, porque ocultaste estas cosas a los sabios y entendidos del mundo y se lo has revelado a la gente sencilla. Y ella es una de esas sencillas. Me acuerdo que alguna vez allí en Roma, que he vivido allí, llamaban por teléfono preguntando en qué universidad ha estudiado la Madre Trinidad, porque al leer sus escritos se ve que es teología profunda. ¿En qué universidad? Y bueno, pues te sale del alma y con orgullo lo que ella misma dice. El que apoya la cabeza en el pecho de Cristo se hace conocedor de lo divino. De ahí viene su sabiduría, por ser pequeña. Tenemos a los Arroyos, a Juanmi y a Juan Miguel. Juanmi, ¿en qué lugares está presente? ¿Qué ministerios desarrolla? ¿Cuál es el hoy, con algunos datos, alguna perspectiva incluso de futuro de la obra de la Iglesia? Juanmi, hijo. Sí. Bueno, pues desde el comienzo la Madre Trinidad empezó la obra de la Iglesia en Madrid. Y lo primero a lo que personalmente se dedicó fue a buscar almas que la ayudaran, tanto sacerdotes, consagrados a Dios, matrimonios de todo tipo, que después son los que componen la obra de la Iglesia. Distintas fundaciones se sucedieron progresivamente en Guadalajara, Madrid, Toledo, Valladolid, Sevilla, Dos Hermanas, hasta que se dio el salto a Roma, donde también la obra de la Iglesia cuenta con algunas casas, y en 1993 la Madre Trinidad se cambió a Roma y vive allí por el deseo que tiene de estar siempre bajo la sede de Pedro. Si cabe destacar algo ahora mismo en la obra de la Iglesia, quizás sea que se está dando a conocer a los obispos toda esta realidad que la Madre Trinidad trae.
como ya se sabe, los obispos de todo el mundo cada 5 años realizan la visita al Límina, que consiste en una semana que ellos pasan en Roma. Y bueno, pues suelen pasar una de las tardes por nuestra casa, ya que los sacerdotes de la obra de la Iglesia les llevan de una congregación a otra y les ayudan. Y en esa tarde pues ellos conocen a la Madre Trinidad, conocen su carisma, conocen su misión, ven un vídeo que ella tiene de explicar el plan divino y quedan muy positivamente impresionados. Y gracias a Dios ya son muchos los que han pasado por nuestra casa y han conocido personalmente a la Madre Trinidad. Son muchos los que han pasado, los que están pasando y los que comienzan a poner ese primer pie dentro de la casa, como la niña María que tenemos aquí y que está iniciándose en la consagración, ¿no? Sí. ¿Y cómo es eso? Cuenta la experiencia y por qué. Pues nosotras somos un grupo de niñas que nos queremos consagrar a Dios cuando seamos ya un poco más mayores, que yo ya lo estoy deseando. ¿Cuántos años tienes ahora? 13. Bueno. Y hacemos nuestros ratitos de oración todos los días, además de la misa, y los fines de semana nos reunimos y tenemos excursiones y tenemos nuestra formación. Y este año estamos muy contentas porque vamos a ir a Roma en Semana Santa y vamos a estar muy cerquita de la Madre y a lo mejor pues podemos verla, aunque está muy enferma. 13 años, y nos cuenta todo esto que nos está contando, pero es que a mí me llama la atención porque así pensando en adolescentes que nos estén escuchando o que estén cerca de los oyentes que tenemos ahora mismo, pues hombre, pues estarán entre el videojuego, el móvil, el internet, la televisión, la pandilla. No querría yo decir que el botellón, vamos a dejarlo para un poquito más mayores, pero seguramente no pegó resbalón si lo comento para algunos casos. Y en este caso, fíjense. María iniciándose en la consagración. Tú ya sabes, María, que en la historia de la vocación, de las vocaciones sacerdotales y religiosas, en muchísimos casos, el que luego fue cura, ya lo era cura desde el día que nació. Ya decía misa cuando era niño, bien niño. Y en las religiosas igual, con lo cual, bueno, pues esto es un don de Dios que tienes que cuidar, que cuidar con mucho cariño, dejándote asesorar, ayudar por don Jorge y por todo el movimiento, por toda la familia eclesial en este caso. ¿Y su familia qué es lo que dice? Eso, María, muy tus padres, tu familia. Pues mi familia me ha ayudado, me ha enseñado eso, Sí, pero eso de mamá yo quiero ser artista, no, en este caso es mamá yo quiero ser consagrada de la obra de la Iglesia. Sí. ¿Lo entendieron? ¿Qué te dijeron? Ellos, es que más que yo se lo haya dicho a ellos me lo han dicho a mí. Ellos te lo han dicho a ti. Te notamos, hija, que hace muchas visitas a la capilla en el colegio. ¿Qué te han dicho? A la capilla y a la adoración eucarística permanente de la parroquia también. Sí. Juan Miguel Arroyo, Aquí cuéntanos, estamos. háblanos, que cumplís un año, lleváis casi 6.000 horas de adoración al Señor. Todas juntas, seguidas. Una detrás de otra. Maratón. Por la noche se descansa. Pero es verdad que ha sido una experiencia. Yo era un poco, tenía poca fe. Y eso que estamos en un programa religioso. Porque es realmente complicado que desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche son muchas horas. Y muchos días, y muchos domingos, Y todos muchas los días. fiestas, y todos los días, inclusive en verano. Y claro, yo al principio de empezar esto, pues decía, es que es imposible. ¿Cómo va a haber gente a las 3 de la tarde? Ahora mismo que estamos aquí, pues hay 7, 8 personas allí en San Ginés, en su capillita, delante del Señor. Entonces, ha sido algo muy bonito. La verdad es que, y aprovecho de aquí para decirlo, nos sigue faltando gente. Están todas las horas cubiertas. Gracias a los que están ya inscritos y tienen asignada 1 hora a la semana, pueden pasar a lo largo del día, que calculamos 400, 500 personas. Porque claro, la iglesia está siempre abierta, está en un lugar céntrico, pero necesitamos que haya gente que no solo vaya, sino que además se comprometa en 1 hora, siempre que se pueda. Hay luego mucha flexibilidad que no puede ir, un simple aviso, cada hora tiene su encargado, en fin, está bien organizado para que nadie se sienta comprometido, porque a lo largo de un año pues, pueden surgir cosas. Simplemente una llamada y se busca, porque es digno de decir que dentro de los 200 personas que hay 47 personas que no solo hacen su hora semanal, sino que están dispuestas, han dejado su teléfono para llamarle cuando alguien falle. Y además de su hora hacen otra. O sea que en verano fue una cosa curiosa, nos faltaba, se va mucha gente a los pueblos, las vacaciones, nos faltaban 150 horas por cubrir, en el mes de julio y agosto. Bueno, pues en 2 días desaparecieron, la gente se fue apuntando, hay gente que hacía 1 hora diaria cada día.
incluso a veces 2. Bueno. O sea, una experiencia maravillosa. Estos son motivos, sin duda alguna, para la alabanza y en los tiempos actuales, sobre todo para la esperanza. Ahora, fíjate que hay veces que pensamos, oye, a las 3 de la tarde, de 3 a 4 todos los viernes, radio. Bueno, pues Mercedes, de 3 a 4 todos los viernes y todos los días, adoración al Santísimo. ¿Pero qué es eso de la adoración eucarística? Pues eso es, porque además no hay nada preestablecido, sino que es simplemente ir lo que nos enseña la obra de la Iglesia a través de la Madre Trinidad, que es hacer oración. Pues ir a estar con el Señor como sabemos y como podemos, como una madre se entiende con su hijo. No hace falta estar siempre hablando, ni diciendo oraciones ya aprendidas, el que quiera que las diga, pues como una madre se entiende con su hijo, o un novio con su novia, o un marido con su mujer. Además, sin problemas se quieren, de cobertura, en silencio, y pagando cuotas. Y Dios habla en silencio, a pesar de ser la palabra infinita. Y la experiencia que tenemos de la gente que comenta algo es que han descubierto al Señor. Porque ya no es ir a hacer una estación o a rezar un Padre Nuestro deprisa y mirando para otro lado. Es que es una hora, o los que van media hora o un cuarto de hora, a estarse diciéndole nuestras cosas al Señor, que ya se las sabe, es el pero le gusta que se las digamos. También del silencio, y escuchándoles o de la voz interior. Silencio. Y la gente sale reconfortada. Es poner en práctica, lo decíamos al comienzo, con esas terapias o ayunos cristianos para Cuaresma y para siempre, poner en valor esa terapia también cristiana tan importante, camino cuaresmal excepcional, que es la oración. Nos quedan 2 minutos, amigos, para las 4 de la tarde. Juan Miguel, padre, que quiere intervenir, también tiene que intervenir Juan Miguel, hijo, sí. Pero tenemos 2 minutos. Pues yo con uno tengo bastante. Decir además que el día 8 del próximo domingo mañana, es sí. la celebración del aniversario, pero se va a inaugurar una cosa que se llama adoración eucarística para jóvenes y niños, que va a ser un cuarto de hora. Entonces, libremente los niños van a tener sus fichitas, su libro de firmas, y ellos van a apuntar pues un cuarto de hora el sábado o el viernes cuando salen de clase. ¿Para qué? Pues porque, ya lo sabemos, ¿qué decías? Dejad que los niños se acerquen a mí. ¿Con quién más a gusto va a estar el Señor que con sus hijos? Con los niños, pues son los preferidos, y se va a empezar desde el día 8, ya lo sabéis todos los niños de Guadalajara, porque esto no está circunscrito a la parroquia de San Ginés, esto está pensado para todo Guadalajara y provincia. Hay mucha gente de Marchamalo, de Junquera, hasta de más lejos vienen a hacer su oración, y especialmente a partir de ahora para los niños. Juanmi, hoy de la obra de la Iglesia en Guadalajara, ¿alguna perspectiva de futuro? Todo esto muy breve, ¿y cómo vais a celebrar ya de manera conclusiva en nuestro programa de hoy estos 50 años? Pues bueno, aquí en la parroquia de San Ginés llevamos de conjunto toda la organización y trabajo en la parroquia las 3 ramas de la obra de la Iglesia por igual: sacerdotes, consagrados, militantes y demás. Y bueno, las celebraciones serán el 18 de marzo. Aquí en España, en Madrid, va a celebrar el señor cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela, y en Roma tenemos el honor de tener al cardenal Antonio Cañizares, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, en fin, para dar gracias a Dios por este regalo que es para la Iglesia, la Madre Trinidad y su obra de la Iglesia. Pues muchísimas gracias a todo este equipo de la obra de la Iglesia que nos ha llegado hoy a este pequeño estudio que se ha hecho mucho más pequeño con tanta gente dedicada a la obra de la Iglesia. Y a la vez se ha hecho mucho más pequeño y a la vez mucho más grande y más sembrado de alegría y de esperanza. Nos ha faltado tiempo de todas formas. Pero eso, el día que en la radio no ocurre, es el mayor de los fracasos. Cuando en una entrevista, en vez de estar mirando el reloj para decir que me quedo sin tiempo, estás pensando cuánto tiempo me queda, significa que estás durmiendo, pero vamos, a las ovejas, a las cabras y a todo el personal. Pues sí, efectivamente, pero no ha sido el caso. Juanmi, muchas gracias. Juan Miguel, don Jorge, Gema, María, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Adiós, felicidades. Adiós.